Me da mucho gusto saludar al gran Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, que presentó en algún momento en la Feria Internacional del Libro del Zócalo con el maestro Paco Cruz, precisamente. Y recuerde que también escribió El Afer Cassés, sobre el caso Florence Cassés y, y también Israel Vallarta. Bueno, ya llegó el maestro Pepe Reveles, a quien saludo con mucho respeto, con mucha admiración y con mucho cariño. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días, Vicente, con muchísimo gusto en saludarte. Todo bien por acá y estamos listos para pues entrar con Paco y con el señor César Gutiérrez. Claro que sí, déjame precisamente saludar al abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo, usted sabe, abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, en su momento candidato a la Suprema Corte, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gran amigo de este espacio libre como el bien. Querido César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Vicente, con el placer saludarte. Igual a Pepe, a Paco ahorita que llegue con nosotros y como siempre un placer estar aquí con ustedes. Que por cierto, nos vimos la semana pasada allá acá en la Ciudad de México y nos fue bastante bien, digo, casi se arman los fregadazos ahí con algunas personas, pero nos fue bastante bien. Pero ya vi que se van a armar por otro lado, mi querido César. Mejor no me voy a meter en camisa de once varas. Andan con todo. A ver, déjame saludar a Paco Cruz, que regresa precisamente a la mesa de seguridad del maestro Paco. Más de 47 años en el periodismo. Usted sabe que tiene una larga lista de libros. Los que le recomiendo casi diarios son Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Querido Paco, gracias por regresar a la mesa. No, Vicente, otra vez buenos días a Pepe, igual buenos días, un abrazote, César, un abrazote igual a los tres, buenos días de nueva cuenta, Vicente. Gracias, Paco. A ver, mi querido Pepe Reveles, ¿por dónde le entramos? ¿Qué tema pone sobre la mesa? Bueno, pues uno muy reciente que pues conmovió a los gobiernos de Colombia y de México porque se comunicaron los presidentes Petro y Claudia Sheinbaum porque desaparecieron en México dos artistas y entonces se le pidió directamente de presidencia a presidencia ayudar en la búsqueda de estas personas. Resulta que tras estar en Sonora en un concierto, estas dos personas vinieron a la Ciudad de México, estaban en Polanco y salieron supuestamente a un gimnasio, pero ya no se supo nada más de ellos, ¿no? Parece que incluso hay pues un mensaje, un video desde el gimnasio, pero hasta ahí terminó el asunto. Son Byron Sánchez Salazar, mejor conocido artísticamente como Viking, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, que estaban en ese concierto, se vinieron a Polanco y aparecieron sus cuerpos finalmente en el Estado de México y ahora la autoridad le atribuye a la familia michoacana el haberlos liquidado y haberlos desmembrado porque estaban desmembrados. Entonces, faltan todavía datos porque apenas se hizo el hallazgo, no ha proseguido todavía alguna información de esta investigación que, que hacen la autoridad federal y la autoridad estatal, pero pues vamos a estar al pendiente porque comprometió al propio presidente colombiano que le hizo la llamada a la presidenta. Entonces esto, pues lo que deja sembrado es que México es un país muy peligroso para artistas como estos que vienen simplemente a cantar. No sabemos qué fue lo que pasó, si los buscaron algunos dealers de la droga y eso fue la causa de la muerte. No se sabe hasta ahora, pero sí es un caso relevante en la medida en que pone bajo la mira
el hecho de que México es peligroso para este tipo de artistas y pues hombres y también mujeres, ¿no? Como ha ocurrido acá en el caso de, de mujeres que han sido Miss Colombia o Miss Universo y que también han sufrido alguna agresión en nuestro país. A eso sumémosle a la mesa el debate de quién es quién en el mundo del crimen organizado, quién ocupa el primer lugar, quién es el narco más pesado, quién es el grupo más eh, perseguido. Mi querido César, estoy viendo que, bueno, pues ya después de todos los arrestos y después de todos las extradiciones, podría estarse reacomodando el rompecabezas, ¿no? En nuestro país. Me parece, Vicente, que más bien se está consolidando, ¿no? El poder de un grupo criminal, en este caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien incluso ya desplaza como el grupo criminal más importante a nivel mundial al Cártel de Sinaloa. ¿Y por qué lo digo así? Hay que recordar que esta cruzada y esta lucha que trae el gobierno de los Estados Unidos en contra de las drogas sintéticas como el fentanilo, pues por supuesto ha impedido el cruce indiscriminado que existía y la elaboración de forma interna en los Estados Unidos, que ya ha quedado corroborado también, que de forma interna ya estaban también comprando los precursores químicos desde Asia y elaborando y fabricando este tipo de drogas al interior de los Estados Unidos. Pero lo hemos hablado y lo hemos dicho desde hace muchos años, en esta mesa de seguridad lo hemos analizado, en donde la sociedad norteamericana tiene un alto índice de ciudadanos que utilizan las drogas de forma recreativa, muchos de ellos, y muchos otros ya con un problema de salud en el sentido de ser adictos a diferentes tipos de sustancias. Y al frenarse la introducción del fentanilo y obviamente la elaboración de estos productos por las penalidades que tienen, pues han tenido que optar por otro tipo de drogas. Y en este caso, el clorhidrato de cocaína, la cocaína como se le conoce, obviamente retoma la fuerza y el poder que tenía anteriormente y en estos momentos uno de los grupos criminales que mayor poder y control tienen para la transportación de este tipo de drogas, pues es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos son datos que incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos ha reconocido, en donde parecería que hay un nuevo boom de la cocaína a nivel mundial y en los Estados Unidos, derivado obviamente pues de la cruzada y de la lucha que se tiene en contra de drogas sintéticas como el fentanilo, ¿no? Y me parece que aquí hemos estado viendo no solo los reacomodos que existen a nivel mundial, sino también en el interior de nuestro país, siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación quien en estos momentos tiene mayor presencia a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Se sabe que tiene presencia en los 5 continentes que hay en este planeta y que además, obviamente, pues esta red de tráfico legal de drogas, pues es todavía muchísimo más poderosa porque derivado de esta unión, ¿no? O sinergia de negocios que se tiene con la facción de los hijos del Chapo Guzmán, con los chapitos, como se los conoce, la chapiza, pues obviamente ha incrementado el poder del señor de los gallos, Nemesio Ceguera Cervantes, como se le conoce el Mencho, ¿no? Que a él le gusta que le digan al señor de los gallos, y me parece que esto ha venido a tener no solo un mayor control, sino un enfoque ahora de las autoridades de nuestro país y a nivel internacional, en donde obviamente se ubica y se conoce que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación pues se ha convertido en el nuevo jefe, ¿no? Por así decirlo, gran traficante de drogas a nivel mundial, porque nosotros vemos solamente lo que sucede en México y la introducción hacia los Estados Unidos, pero es uno de los mayores facilitadores de drogas a nivel mundial, ¿no? Entonces, me parece que sí cambia en el panorama, ¿no? Y la estructura de los grupos criminales. Ya se sabía que el Cártel Jalisco Nueva Generación era uno de los cárteles más poderosos a nivel mundial, pero me parece que en este momento lo convierte en el objetivo prioritario de la mayoría de las instituciones de seguridad a nivel mundial, obviamente por el poder que han tenido y cómo han sabido estar agazapados en lo que ha sido esta guerra entre dos facciones, bueno, más bien 3 facciones, de lo que conocíamos nosotros como Cártel del Pacífico, que es popularmente señalado como Cártel de Sinaloa.
A ver, déjame ponerlo sobre la mesa, Paco, y ahí lo seguiremos platicando también con Pepe y con César. ¿Están are Mexican politicians running cartels? Es lo que preguntan, ¿no? Desde Estados Unidos. ¿Están los políticos mexicanos corriendo o encabezando los carteles de la droga? Sacan este tema de Hernán Bermúdez Requena, no solamente en México, sino en Estados Unidos, y te lo comentaba creo más temprano, como el peor de los escándalos, como si no hubiera pasado lo de García Luna, que ya está en la cárcel y sentenciado, pero hacen referencia a Andrés Manuel López Obrador por el poco esfuerzo, dicen, para contener el poder de los cárteles en su presidencia de 6 años que terminó en 2024. Y todavía, como la periodista que ve en pantalla, María Anastasia O'Grady, recuerdan el abrazos, no balazos, tan malinterpretado perversamente por muchos como ella. Están los políticos mexicanos encabezando los cárteles. A ver si no se enojan los verdaderos capos por pues por estas cosas. No sé si son columnas de opinión, reportajes, no sé. Mi querido Paco, continuamos con la mesa. Vicente, a ver, Hernán Bermúdez Requena les ha dado un buen pretexto a todo mundo para retomarlo, para retomar el tema de ¿están los políticos mexicanos vinculados al tráfico de drogas? No tiene ninguna prueba, no sabe nada todavía. Eh, Bermúdez Requena no ha abierto la boca, no hay mayores investigaciones, pero es un pretexto. Va a hacerlo en México, en la derecha, en los viejos periodistas, en la prensa de Estados Unidos. Este es un artículo de opinión claramente, ¿no? De esta mujer, pero es un buen pretexto para pegarle a López Obrador y, claro, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No hay una prueba sólida de que nadie ha investigado todavía, aunque haya informes, ciertamente, aunque haya informes, pero todo lo van a tomar como pretexto para golpear. Por ejemplo, el viernes el director del FBI pedía que le dieran a los narcotraficantes mexicanos tratos de terroristas. A la semana anterior se dio a conocer en Estados Unidos que la DEA pedía, y el del FBI pedía intervención armada en México. La DEA también, este es una tema que vamos a ver mucho tiempo, Vicente, cuestionar las políticas de México. Yo me hago una pregunta, fíjate, ¿cómo es posible que pase tanta cocaína o que haya un boom de la cocaína en Estados Unidos si nosotros tenemos sellada la frontera? Si buscas nosotros y Estados Unidos tiene sellada su frontera sur, su frontera con México. ¿Quién pasa la droga? ¿Por dónde pasa? Es decir, hay muchas interrogantes que levantar. Cuando Estados Unidos, yo me pregunto, sus fuerzas armadas, sus fuerzas policiales, todos los que hay en la frontera, revisan, incautan, solo buscan fentanilo. Y si llevas otras drogas, entonces pasas libremente. A mí me da la impresión de que van a buscar siempre cualquier pretexto, van a buscar todo para pegarle al gobierno. No entendieron la política de abrazos, no balazos, que yo digo sigue todavía. Han cambiado algunas cosas, sí, pero la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la misma del presidente López Obrador, que haya redistribución de recursos, que los jóvenes tengan acceso a educación, a cultura, a recreación. No es fácil resolver un problema. El narcotráfico en México es un problema grave, es cierto. Aquí lo hemos señalado en la mesa. Es un problema grave que requiere mucha atención, pero temas como se van a aprovechar. Si hay todos los días lo van a hacer. Hernán Bermúdez Requena se va a convertir en un blanco favorito contra el gobierno, pero yo te decía en la mañana, pues sí, está bien.
Pero, ¿y qué tal si habla y entonces vincula también con lo que sabe, por ejemplo, a todos los gobernadores de Tabasco a partir de 1999? Por lo menos 5 gobernadores son priistas. Y si habla, tiene del cártel Jalisco Nueva Generación, necesariamente va a vincular o a nombrar en algún momento a Enrique Alfaro Ramírez, el exgobernador de Jalisco. Pero pues son especulaciones, Vicente. El mismo encabezado, ¿no? De este encabezado, están los políticos mexicanos controlando a los cárteles, que eso es lo que dice, running cartels. Eso es lo que dice, es una pregunta, es un artículo, no hay algo firme, definido, pero sirve para pegarle al gobierno de México, y en la prensa de Estados Unidos, como en la prensa mexicana, pues es buen pretexto, Vicente. Yo no le veo mucha solidez todavía, pero Hernán Bermúdez Requena se va a convertir en un gran pretexto otra vez, Vicente. ¿Cómo ves tú, mi querido Pepe? Yo le he advertido a la presidenta que no solamente hay una campaña en México desde bastantes medios y desde bastantes plumas para tratar de, pues, ensuciar el legado de Andrés Manuel López Obrador, sino que desde Estados Unidos, acuérdense, Fox News entrevistando a Lili Telles y a Lito Moreno, estas notas, ¿no? Golpeadoras, que creo que no tienen sustento, pues, y que la pregunta incluso es cizañosa, si los políticos mexicanos están vinculados a los narcos, a los cárteles, o están dirigiendo los cárteles, ¿no, mi querido Pepe? Mira, se están enfocando particularmente estos críticos de Estados Unidos y de México al hecho de que Hernán Bermúdez Requena se le considera no solo una especie de rey del huachicol, sino que también está ligado al cártel Jalisco Nueva Generación y al tráfico de drogas, por supuesto. Y ahora que estuvo preso en Ecuador, se le quiso atribuir por parte del gobierno Paraguay. que dije Ecuador, perdón, a Paraguay, el gobierno desde Asunción trató de ubicarlo como alguien que se iba a establecer con un nuevo cártel en ese país, ¿no? No nada más iba a vivir ahí en una zona de lujo y con millones de pesos y joyas y todo lo que se llevó, pero que fue descubierto por las llamadas telefónicas que hizo su esposa, con la que iba él acompañado. Pero esta, digamos, trascendencia de Namber Muder Requena en el nivel internacional, convirtiéndose en el eje de delincuencia organizada a futuro en Paraguay, pues sí, hace crecer el tema, ¿no? Pero sí tiene que ver también con el hecho de que se le liga con el cártel Jalisco Nueva Generación, y entonces ya estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de que está ligado al grupo que ahora Estados Unidos reconoce como el más poderoso en el mundo, por encima del cártel de Sinaloa, porque hay información, sobre todo de los medios estadounidenses, de que la propia política de Trump en contra del fentanilo, la propia política de Trump presionando a México por el cártel de Sinaloa, lo que hizo al final fue fortalecer al cártel Jalisco Nueva Generación y convertirlo en el grupo más importante del mundo. Bueno, ya se veía venir porque yo había dicho en muchas ocasiones cómo Jalisco Nueva Generación era un grupo criminal, el más enriquecido en menos tiempo, porque es mucho más nuevo que el cártel de Sinaloa en el tiempo de existencia, pero que hizo mucho dinero, particularmente porque dirigió
sus baterías de exportación de droga, de todo tipo de drogas, hacia un mercado que no fuera necesariamente de Estados Unidos, sino hacia mercados europeos, mercados asiáticos y también al mercado de Australia. Entonces, bueno, Cártel Jalisco Nueva Generación, varios de cuyos integrantes que son mencionados como parte de los Queenies, que por el lazo familiar que une a los Queenies con Nemesio Oseguera, con la hermana de Abimael González Valencia, pues hace que se piense mucho en este grupo como el gran lavador de dinero, más que cualquier otro cártel en Sudamérica. Y hay muchos de estos hermanos de Abigail y Rosalinda González Valencia, ligados al Mencho, que están presos en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un paquete de personajes a los cuales podría explotar para sacar información y presionar en su momento a México. Y es lo que va a hacer, porque si ahora van a ir sobre Nemesio Ceguera, que por cierto acaba de publicar otra vez dos amenazas, una de la llegada a Catepec de su grupo y por supuesto a la Ciudad de México, y otra ir contra Omar García Harfuch. Está advirtiendo que así como lo atacó en 2020 en las lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, ahora lo va a encontrar donde tenga que encontrarlo y lo va a volver a atacar, digamos, ¿no? Es una amenaza directa contra el secretario de Seguridad Pública Federal. Entonces, estamos en ese punto y lo que hacen los medios de Estados Unidos, pero también los mexicanos, es ligar a estos obviamente involucrados en el huachicol fiscal, los liga al Cártel Jalisco de Nueva Generación y por tanto hablan de que operaron particularmente en todos estos delitos desde el gobierno de López Obrador, no desde antes, lo están ubicando y dicen que es imposible que el expresidente López Obrador no se hubiera dado cuenta de que ahí estaban todos estos individuos, sobre todo a través de su hermano político, Adán Augusto López, ¿no? Que sigue en la mira de muchos de los medios y posiblemente se llegue a una denuncia formal de algunos grupos en contra de este exgobernador de Tabasco, que pues sigue bajo sospecha de haber patrocinado ni más ni menos a este personaje que estamos hablando, de Hernán Bermúdez Requena, que se convirtió de pronto en un delincuente de talla internacional. La pregunta es si esta es la segunda ola o la tercera o la cuarta, ya no sé, César, de narcopresidente, narcopresidenta, ahora, ¿cómo les llama Alito Moreno? Narcopolíticos terroristas, desde el extranjero, pues, César, fuerte también lo que menciona Paco en torno a las amenazas. Sí, fíjate, lo hemos platicado muchas veces, Vicente, el hecho de estas narrativas de una famosa guerra híbrida que hemos estado analizando desde hace cerca de 7 años, ¿no? Más o menos cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México, en donde se han ido creando narrativas, en donde vimos a ciertos personajes que de repente hacían un comentario aislado, como Anabel Hernández, se retomaba esa misma información como si ya fuera un hecho real por parte de algún columnista. Muchas de estas narrativas se iniciaban desde el extranjero y siempre ha sido con un interés, y el interés es tratar de que aquel político mexicano que es bien visto, que no va acorde a los intereses extranjeros, en este caso en específico, de ciertas políticas de los Estados Unidos, pues obviamente empiezan estos ataques coordinados con medios de comunicación nacionales. Y no es coincidencia que veamos ahorita
el que se estén aglutinando, pues varios periodistas, medios de comunicación, comentócratas, para tratar de crear lo que ellos llaman como si fuese una resistencia, porque pues obviamente sus intereses se han visto afectados. Y lo hemos estado viendo, ¿no? Hay muchísimos personajes que han sido utilizados, ¿no? Y que, bueno, pues, están publicadas las listas de cuánto se les pagaba para que emitieran opiniones a favor o en contra de quien el gobierno en turno les hiciera los señalamientos. Y esto, pues obviamente, no solo lo conocemos, sino que está documentado. Ya ha causado mucho escozor y mucha molestia en estos, pues, periodistas, pseudoperiodistas, comentócratas, medios de comunicación, pero no importa porque recordemos que incluso muchas veces han revelado cuál es la estrategia a seguir. Y la estrategia a seguir es guerra sucia, sucia en serio, ¿no? Y es volver a crear esas narrativas. Y hay que reconocer algo, el caso de Bermúdez Requena, por supuesto que es un caso emblemático, fuerte, importante, grande, ¿no? Que tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Y me parece que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy claro. El Gabinete de Seguridad ha dado muestras de que las instrucciones que ha dado a la presidenta de México se están llevando al pie de la letra. Muchos señalaban en su momento, por eso es importante a que los análisis vayan de la mano con toda la información que se ha dado a conocer. Y en estos análisis, primero señaló que nunca se iba a dar con Bermúdez Requena. Primero señaló que nunca iba a haber acusaciones. Posteriormente se dijo que no lo iban a encontrar con vida. Ahora señalan de que supuestamente por el traslado lo que hicieron fue cambiar a Bermúdez Requena por una persona que se le pareciera. La realidad es que en ningún momento se quiere reconocer que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados. Hay una acusación, esa acusación se inicia una carpeta de investigación, la carpeta de investigación se lleva a cabo por parte de los medios legales para que existan los datos y medios de prueba necesarios que se necesiten, se solicita una orden de aprehensión, tenemos una Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco, quienes inicia, ¿no? Incluso con esta solicitud de localización internacional por medio de una ficha roja, derivado de una orden de aprehensión, se suma la Fiscalía General de la República, se ejecutan las órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de la República solicita también órdenes de aprehensión, se le manda a un Centro Federal de Readaptación Social, como es el número 1, que es el Altiplano y se encuentra ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Se le ha dado todo el tratamiento que se tiene que llevar, pero como esa parte no se puede reconocer, el hecho de que existe una lucha anticorrupción, que la presidenta de México ha sido completamente clara y enfática al señalar que caiga quien caiga, no se va a proteger a nadie y que hasta donde tope se va a ir en contra de cualquier corrupto que haya o funcionario público, empresario, que haya cometido actos de corrupción en el pasado o en el presente, te demuestra el compromiso claro que existe. Pero entonces se tienen que empezar a crear narrativas, porque todo esto va de la mano también de la parte política y desafortunadamente es así. Cuando esta columnista hace el señalamiento de que si los políticos mexicanos son quienes encabezan o manejan los carteles, pues todos sabemos, ¿no? Como un grupo criminal pues, se tiene que manejar por diferentes componentes que se maneja como si fuera una empresa privada. Y en este caso, pues hablando de grupos criminales con presencia a nivel mundial, pues obviamente se maneja como una empresa internacional, transnacional, ¿no? Obviamente hay un director general, obviamente tiene que haber componentes, esos componentes tienen que ver con el criminal, con el empresarial, con la protección policíaca, militar, naval y también con la parte política. Pero eso se da no solo en México, se da también en los Estados Unidos, porque bien hacía la pregunta, Paco y Pepe, que sería imposible que estés tú como autoridades mexicanas, porque México selló su frontera, y las mismas autoridades de los Estados Unidos, haciendo decomisos históricos, reconocidos por ellos mismos y por el gobierno de México, respecto al fentanilo, pero ahora está ingresando tanta cocaína hacia los Estados Unidos. Eso me parece que incluso, sin tener las pruebas para poder demostrarlo, pero me parece que en una lógica del análisis que se da, pues parecería que al poner énfasis en el fentanilo es por el mayor daño que está causando a la salud, por esta guerra que se está dando, esta cruzada internacional y a nivel mundial que hace el gobierno de los Estados Unidos, donde se exime de responsabilidad, pero culpa a todos los demás, pero a su vez sabe que todos esos adictos necesitan forzosamente sustituir las sustancias por sustancias que no sean tan peligrosas. Y para ellos, en este caso, la cocaína no es tan peligrosa porque incluso la conocen muchísimo más y los efectos que puede causar,
Porque imagínate que tú de repente, en realidad, cerrar las fronteras, ¿qué pasaría al interior de los Estados Unidos? Y con la normatividad que se tiene para el uso de armas en cualquier lugar, pues veríamos que podrían pasar muchas situaciones desagradables. Entonces, me parece que incluso tiene que ver con esta política que se estaba manejando y que va de la mano de la parte electoral de lo que viene en el país. ¿Y por qué lo digo así? Porque nosotros estamos a nada de las elecciones del 2027. En esas elecciones del 2027, si la oposición en este país pierde las pocas gobernaturas que le quedan y no recupera alguna gobernatura, están condenados a desaparecer como partidos políticos. Y estamos hablando de que eso les dejará de generar ganancias, les dejará de generar influencia política, judicial, ¿no? Y también por el hecho de que muchos de estos políticos ya no podrán tener fuero para evitar ser investigados y posiblemente detenidos por todos los delitos que cometieron cuando fueron funcionarios públicos. Entonces están jugando la libertad muchos de ellos. Entonces me parece que todo esto va encaminado, ¿no? Claro, se tienen que investigar a aquellos políticos que sí tengan que ver en actos posiblemente de corrupción con datos, ¿no? Es así de fácil. Yo por eso he hecho el señalamiento. Me parece que Dan Augusto tendría que pedir licencia del Senado. Eso no quita que seguiría teniendo fuero, pero que hasta que no cesaran las investigaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena, quien fue el secretario de Seguridad que él designó cuando era gobernador de Tabasco y que hoy tiene estas acusaciones, y que se tendrá que saber estas actividades criminales, cuándo iniciaron y si el gobernador en aquel entonces tenía o no tenía conocimiento, pues eso no quita que hay delitos por acción y hay delitos por omisión. Si él no tenía conocimiento, pues aún así hubo un delito por omisión. Exactamente el mismo tratamiento que hemos hecho en cuanto al señalamiento de García Luna. ¿Y por qué ya no mencionan tanto a García Luna? Porque ellos consideran que ya pagaron el costo político de lo que sucedió con García Luna y ahora lo quieren trasladar a Bermúdez Requena. Entonces, no importa lo que termine haciendo el gobierno, de todas maneras siempre existirá el señalamiento, la justificación para decir, sí, pero nosotros ya vimos a García Luna en la cárcel, aunque no hubo ningún otro político que haya terminado en la cárcel o que se esté juzgando a Felipe Calderón, quien pues tenía una responsabilidad directa en la designación. Me parece que sí tiene que haber un tratamiento distinto, pero creo que políticamente no lo han permitido, porque entonces el daño de los posibles hechos delictivos que se hayan podido cometer por parte de quien fue gobernador y posteriormente secretario de Gobernación y hoy senador, se podrían trasladar en el partido que se encuentra en este momento gobernando. Y eso es lo que considero que han analizado y por lo cual, pues por supuesto, no han tomado la decisión de que él se separe del cargo. Me parece que él debería de hacerlo y eso es algo que yo haría, ¿no? De entrada, si es que en realidad creo en el proyecto y si es que en realidad creo en mi inocencia, o por lo menos es a punto personal, ¿no, mi querido Vicente? Fíjese, creo que el tiempo me dio la razón. Lo que están buscando es calderonizar a López Obrador. Creo que en alguna mañanera se lo planteaba. A lo mejor no así con ese término de calderonizarlo, pero sí de meterlo en el mismo saco, ¿no? Analistas como estos imbéciles como Pablo Magluf. Es un hecho ya consignado en la historia que López Obrador fue un criminal que fundó una organización delictiva. A ver si algún día despierta la mayoría suficiente para repudiarlo, pero el hecho ya se registró. O como el propio Ricardo Rafael en ADN 40, hace un rato se lo proyectaba a la audiencia, Paco, Ricardo Rafael preguntándose básicamente, ¿puede deslindarse López Obrador de Adán Augusto y Adán Augusto deslindarse de López Obrador si son familia? Me parece alucinante esto. Y lo pongo nuevamente ahí con estos elementos, Paco, porque como no han podido por tantos años a pesar de que, como decía el presidente, lo que no mancha tizna, a pesar de que no han podido, creo que la única avenida que han encontrado en la oposición es ver si manchan el legado del líder moral, del líder más importante de este movimiento de transformación. Con mucho respeto lo digo para la presidenta, pero por lo histórico que resulta Andrés Manuel López Obrador, mancharlo
con algo. Dice Anabel Hernández que el objetivo sigue siendo Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente, para las autoridades estadounidenses, y así te irás encontrando muchos detalles, muchos elementos, mi querido Paco. Vicente, es que, ¿a dónde lo dijo Ricardo Rafael? Déjame ver, en Canal 40, ¿no? De Sí, quién es propiedad, para quienes están trabajando, con o que sin salario, 40, para... ADN 40 no es el de Emilio Azcárraga, ¿verdad? No, ¿verdad? No es de Televisa, no es de Televisa, no. De Ricardo Salinas Pliego. Es el de Salinas Pliego. Entonces, imagínate, Vicente. No, mira, ellos dicen es a Andrés Manuel López Beltrán. No, es López Obrador. La idea es manchar a López Obrador pensando que le van a pagar a 4T, eh, que le van a pegar a López Obrador, a la 4T, y por tanto van a manchar su herencia. La verdad es que yo digo, ahí están errando totalmente. La 4T ahora es Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Pero pues van ahí errados, pegando a López Obrador pensando que van a debilitar a la 4T y a Claudia Sheinbaum Pardo. Pero pues Vicente, es su paranoia, su miedo y su mala vista política, Vicente. Así es, así es. ¿Con qué cerramos en la última vuelta, mi querido Pepe Reveles? Mira, me parece que el panorama, el clima político está que ni mandado a hacer para todos los enemigos del gobierno actual y de su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Y están tomando cualquier declaración que se haga en los Estados Unidos o en México para, eh, digamos que, tiznar, porque si no tizna mancha, ¿no? Creo que van a estar buscando la oportunidad, sobre todo pegándose a todas las informaciones que están manejando desde Estados Unidos sobre estos grupos criminales que sí existen en México y a los cuales, según ellos, no están atacándose con la debida pues, presteza, ¿no? Para terminar con este tipo de exportaciones que siempre ven solamente la página del ojo ajeno, porque se le atribuye a México, ya sea en el caso del fentanilo, en donde se ha favorecido el ataque a la entrada a los Estados Unidos, y ahora de la renovación del ingreso, de más ingreso de cocaína. De todas maneras, siempre se está culpando a los grupos mexicanos como quienes envían estas sustancias a los Estados Unidos, ¿no? Pero jamás están admitiendo que tienen un problema grave de salud social porque tienen ellos al enorme número de consumidores, más de 25 millones de adictos, a los cuales no están atendiendo de una manera adecuada y por tanto pues tienen que echarle la culpa a quienes se dejen del río Bravo para abajo, ¿no? Y tampoco atacan a grupos que hagan esta labor de distribución en los Estados Unidos. Entonces, no me extraña que vamos a seguir esperando este tipo de ataques por parte de los Estados Unidos y hay que manejarlo con mucha destreza, con mucha pues diplomacia, pero también con firmeza, porque no se puede permitir que continúen estos atentados a la soberanía, que finalmente eso es lo que Estados Unidos está intentando. Trump no va a quitar el dedo del renglón respecto de usar al ejército estadounidense para entrar a territorio mexicano.
Y me gustaría comentar también, de paso, por ahorita que mencioné a Trump, cómo encuentra venas de escándalo este presidente de los Estados Unidos actual cuando está demandando por 15,000 millones de dólares, que es una fortuna, exactamente el equivalente a la que le quieren quitar al Mayo Zambada, 15,000 millones de dólares, pero no para que el New York Times se los pague al presidente, sino se los pague al empresario Donald Trump, porque según él lo ha maltratado, ha mentido sobre su trayectoria, ha insistido en criminalizarlo desde el punto de vista de que es un presidente que tiene detrás pues francos delitos que ha cometido contra la sociedad mexicana y con sus empresas, y ahora quiere que The New York Times le pague estos 15,000 millones de dólares. En primera instancia, el juez que recibió esta denuncia ya dijo que no es correcta la denuncia, está mal enfocada, está mal hecha, y la desechó, pero temporalmente, porque le dio un mes a Trump para que la vuelva a elaborar, para que vuelva a revisar los términos en que hizo la denuncia, para que no viole la libertad de expresión de un medio tan importante como el New York Times, al cual le atribuye Trump todos los males posibles, porque le atribuye haber apoyado a Kamala Harris, estar con el Partido Demócrata abiertamente y atacar al Partido Republicano de una manera constante. Entonces, bueno, ahí vamos a tener otro gran tema, otro gran problema en los Estados Unidos, porque Trump se ha ido ahora contra un medio de comunicación que incluye también a otros medios que están en la mira por parte de este presidente actual de los Estados Unidos, que quiere, mediante denuncias, frenar el tipo de críticas que se le han hecho durante muchos años. Ahí vamos a ver que Trump no tiene la razón, y seguramente los jueces le negarán pues le negarán aceptar y llevar adelante una denuncia contra un medio tan importante como la que inició contra el New York Times. Por cierto, Trump habló de él, de él, de él, de las 7 guerras que ha logrado detener, y que de la ONU solo recibe una escalera eléctrica que no sirve y un teleprompter que tampoco sirve. Se queja de esto y dice que en su discurso en el Consejo General de la ONU, que se tome en cuenta la solicitud para que le den el Premio Nobel de la Paz. Bueno, así el presidente de Estados Unidos. Por cierto, no solamente desde México hay pues quejas, denuncias acerca de golpeteos mediáticos desde el extranjero. Estaba viendo que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se queja de lo que publica el Washington Post, o de lo que no publica el Washington Post, de la entrevista que le realiza precisamente. Y bueno, pues también revelador que Gustavo Petro esté denunciando eh, pues estas fallas, por llamarlo de alguna manera, en el reporte o lo que se dice desde medios extranjeros. Dice: el diario Washington Post en mi entrevista no transcribió lo fundamental que dije. El informe de Naciones Unidas sobre la producción potencial de cocaína en Colombia está errado en el manejo científico de la estadística. Cometió un extraño e infantil error, y de él Estados Unidos se coge para desertificarnos. El área de cultivos de hoja de coca, cuyo crecimiento se viene desacelerando en mi gobierno hasta llegar a casi cero en el 2025, y después de un 43% de crecimiento anual del gobierno Duque,
Se divide en dos grandes secciones de casi la mitad del número de hectáreas totales para cada uno. El área de enclave, bien situada para la exportación y con productividades promedio de 10.4 kilogramos de cocaína por hectárea, y el área de marchitamiento con muy poca productividad. El grupo de estudio de la ONU aplicó la productividad de las zonas de enclave, la de más alta, a todas las áreas, y así exageró el potencial de producción de cocaína en Colombia, oscureciendo el hecho que en el 2023 y el 2024 se han logrado las mayores incautaciones de la historia del país. Soy el presidente que más cocaína ha incautado en el mundo, pero también el primero en ser descalificado por Trump. Si Naciones Unidas no corrige su error infantil, no volveremos a pagar estudios con esa entidad. Bueno, pues qué extraño, ¿no? Dice Petro, soy el que más ha incautado cocaína en el mundo, pero el primero en ser descalificado por Trump. No lo sé, Rick, pero me suena muy, muy sospechoso. Y no lo digo por Petro, ¿eh? Mi querido César, ¿con qué quieres cerrar en esta ronda final? Mira, Vicente, en ese mismo orden de ideas, ¿no? Y lo que a mí me interesa es, creo que Petro tiene la razón en lo que está señalando, porque los datos ahí están, existen, están documentados. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Pues obviamente Marco Rubio señaló algo que es completamente cierto, me gusta aceptarlo o no, que son las Naciones Unidas. Es un grupo de personas que se reúne una vez al año para hablar de temas, platicar una agenda, hacer señalamientos, pero en realidad dime qué han solucionado. Tenemos el grave problema de Palestina, lo que está sucediendo con Israel, tenemos muchísimos problemas a nivel mundial y dime qué soluciones se han tomado. Es una realidad. Segunda, el trabajo que ha realizado Petro, pues por supuesto que nosotros sabemos que la cocaína hay una región específica en el mundo que es en donde se puede dar derivado de la planta de la coca, por supuesto, en donde solamente hay ciertas regiones a nivel mundial y que es en esta área donde es Colombia, Perú y Bolivia. El problema es que siguen achacando a que los grupos criminales son de origen colombiano, que es lo que le pasa mucho a México. No importa si México o los narcotraficantes mexicanos son los que producen o no, o si se produce en México o no. Es por el señalamiento que tiene que ver con los grupos criminales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues cuál es una política que ha utilizado Petro, cuál es la forma de ser, el pensamiento de Petro, la forma en que implementó su gobierno en Colombia, pues no va de la mano, obviamente, con los intereses de los Estados Unidos, y más ahorita que estamos hablando de que en esa región en específico, en Sudamérica, hay intereses del gobierno de los Estados Unidos que van encaminados a pues hacer los señalamientos en contra de Venezuela. Ellos esperan mayor apoyo por parte de Colombia, en donde pues tienen que presionar a Colombia para ellos poder continuar con este trabajo político de ir en contra del gobierno venezolano. Independientemente del personaje y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de estas investigaciones en contra de un grupo criminal denominado como los Soles, ¿no? Me parece que tiene que haber también ahí una toma de decisiones de carácter político, porque no es coincidencia que Venezuela sea el país con el mayor número de reservas de petróleo a nivel mundial y obviamente, de oro y de plata. Entonces, me parece que tiene que ver con muchas coincidencias que le interesa al gobierno de los Estados Unidos como país y como potencia mundial, ¿no? Pero me gustaría cerrar con un tema que creo que es importante y que lo señaló Paco. No es cosa menor las amenazas al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Por qué? Pues por el trabajo que se ha estado realizando. Se quiere reconocer o no, tenemos los mejores resultados de los últimos 40 años en contra de los grupos criminales. Se ha bajado los delitos de alto impacto, se ha bajado el homicidio, se ha de forma directa y valiente tomado en consideración delitos que antes no eran tomados, como la extorsión, que por supuesto pues, hubo un crecimiento porque denuncia, porque se tiene confianza en que la autoridad va a hacer algo, porque la carga de la prueba ya no es de la víctima, sino que tú presentas una querella, por medio de esta querella se inicia una investigación de oficio y entonces es la autoridad quien, de acuerdo a la información que tú les das, va en contra de estos grupos criminales. Me parece que el compromiso tiene que ver
por supuesto, con el trabajo de coordinación y porque la doctora Claudia Sheinbaum ha dado la orden de que esa sea la política, trabajo de investigación, prevención de delitos, coordinación entre las diferentes instituciones nacionales y a nivel internacional, y ahí están los resultados. Pero me parece que el hecho de que se quiera atentar nuevamente en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, independientemente de la amistad que me une con él, es un hecho completamente serio y que se tiene que tomar en consideración y en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que los grupos criminales estén por encima de la ley, pero además que existe una amenaza velada de forma directa en contra de un personaje que hemos visto los resultados que ha estado dando de forma directa, de forma constante y de forma transparente. Me parece sumamente importante que se tomen no solo cartas en el asunto, sino que entendamos la realidad de lo que estamos viviendo en el país. Una de las principales figuras en esta lucha anticorrupción, por supuesto, encabezado por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues es García Harfuch, que él es el vocero, ¿no?, del Gabinete de Seguridad de este país, y me parece que es una de las figuras emblemáticas en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo y que por lo menos hasta este momento, yo como mexicano, no solo me siento satisfecho, sino que además veo que el crecimiento en cuanto a todo este trabajo de coordinación, los resultados, va a seguir siendo año con año, ¿no? Lo hemos visto cada mes, cada semana, cada día, y eso me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque el mensaje de seguridad que nosotros como mexicanos tenemos, lo vemos reflejado en algunos funcionarios. No podemos permitir que amenace y que se pueda atentar en contra de la vida del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, porque pues me parece que el mensaje sería que si alguien como él puede ser amenazado y pueden nuevamente, porque ya sucedió, atentar en contra de su vida, lo pueden hacer contra cualquier ciudadano. Me parece que podría ser un mensaje muy importante y poderoso para que no sigan sucediendo pues hechos tan lamentables como este, y que para mí en lo personal creo que sería un mensaje muy importante del gobierno de México para demostrar que no solo todos los ciudadanos tenemos derecho a estar protegidos, sino además quién en este momento es la cara de la lucha anticorrupción de nuestro país. Entonces sí considero que es importante que se tomen cartas en el asunto. Así es, así como promuevo y le recomiendo los libros del maestro Pepe Reveles porque no está en redes sociales, así te pido, mi querido César, que compartas tus trincheras digitales para que la audiencia de Sin Censura las respalde. Claro que sí, Vicente. Los invito a que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @sargutiprim, que vean las videocolumnas que subimos a mi cuenta de TikTok, que es @sargutiprim, y en mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego. Y por supuesto, todos los martes a la mesa de seguridad, en donde puedo compartir con excelentes personas, grandes conocedores del tema, como Paco, como Pepe, y con Vicente, que es no solo un buen amigo, sino quien además de ser un buen amigo, es un excelente comunicador, y que como ahora que nos vimos, me dio tanto gusto el poder estar contigo, el poder platicar, el que incluso ya viste a mi hijo Máximo, que creo que ya es más alto que tú, que tampoco es tan difícil, ¿no? Como ese crecimiento que se ha ido dando durante todos estos años, pues nos ha convertido en familia a muchos, aunque algunos se anden peleando entre ellos, ¿no? Hay que recordar algo, nunca voy a dejar solos a mis amigos, ¿no? A lo mejor es un grave problema que una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano, me parece que es la lealtad, ¿no? Y la gratitud. Y por eso siempre estoy agradecido contigo, Vicente, por abrirme un espacio cuando nadie me conocía, y además por la amistad que nos ha unido durante estos años. Te mando un abrazo fuerte, igual a Paco y a Pepe. Claro que sí, mi querido César. Oye, Paco, se viene también, ¿cómo podría decirlo? El, la reacción de estos mafiosos de las medicinas, ¿eh? Porque muchos años hemos hablado también de Roberto Madrazo, pero ya dieron a conocer la lista de los proveedores que no están cumpliendo con las medicinas, ¿no? Con el mayor nivel de piezas incumplidas, y no se van a quedar de brazos cruzados muchos. Habría que seguir escarbándole para ver qué políticos, si alguno, están detrás de estas empresas que hacen mucho dinero en tema de medicinas con el gobierno de México. Mi querido Paco, ¿con qué cierras tú?
Mira, Vicente, sí, voy a rápido. El cártel de los medicamentos tiene que ser combatido. La presidenta hoy les puso un ultimátum, ¿no? Les dio un ultimátum para surtir ciertos medicamentos y así tienen que actuar. Pero yo quiero cerrar con palabras de que dijo Petro hoy en la Asamblea General de la ONU, Vicente, ¿sí? Y que pues, tienen un significado mucho más profundo de lo que parece. Petro dijo, el que tira las bombas en Gaza es el mismo poder que tira los misiles en América Latina. En otras palabras, lo que está advirtiendo es que Donald Trump llega con un nuevo colonialismo, con un nuevo macartismo, pero un poco peor. Con un personaje ya no que se siente policía del mundo, sino que se siente el emperador de toda América Latina y gran parte de Europa. Esto que dice Petro es real. ¿Qué quiere Estados Unidos hacer con nosotros? Una especie de colonia, someter a Claudia Sheinbaum Pardo. Quiere ponerle la bota a donde puede, con un grupo que llegó con él a la Casa Blanca. ¿Qué quiere hacer con Colombia? Igual, eso le permitiría atacar abiertamente a Venezuela por tierra. No sé qué tan fácil sería, pero eso es lo que quiere. Tiene controlada a la Argentina de Javier Milei, que le van a prestar, si no es que ya se lo autorizaron, 30 mil millones de dólares para pagar, para sostener al peso argentino. Sí, ya están por aprobárselos. Tiene controlado a Ecuador, tiene controlado a Perú, tiene controlado a El Salvador con Nayib Bukele, así que lo que le falta es Petro, le falta Claudia Sheinbaum Pardo, así que lo que está haciendo Trump es eso. Hoy primero deja acomodar mi teleprompter a ver si no se me apaga, pero Donald Trump verdaderamente, el mensaje de Petro es muy poderoso. Te digo, sobre todo esto, le estaban enviando un mensaje a Donald Trump, el que tira las bombas en Gaza, ¿quién es Estados Unidos? Platicamos, más de 70,000 toneladas de bombas han lanzado sobre la franja de Gaza, ¿sí? Más de 70,000, muchas más, como 6 o 7 veces más de las que lanzaron en Hiroshima. Eso significa eso con la bomba atómica, ciertamente, sí, y más que en muchos países de Europa en la Segunda Guerra Mundial, no hay comparación. Entonces, lo que hace Petro hoy es un llamado, es una alerta mundial a ese nuevo colonialaje que intenta Donald Trump, y creo que debemos leer y releer con mucho cuidado el mensaje de Petro, que es con mucho quizá uno de los mejores presidentes de los últimos años en Colombia. Me atrevo a decir que es el mejor. Es un hombre que es congruente, es un hombre que ha dado cátedras, y es un hombre que no se va a poner de rodillas ante Estados Unidos, y es lo mismo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cada uno con su estilo, eh, cada uno en su forma de ver, pero lo que le está mandando, a mí me gusta eso, es Claudia Sheinbaum Pardo ha dado pruebas de dignidad, lo mismo que Petro, lo mismo que Luis Ignacio Lula da Silva. Así que las tres grandes economías de las Américas, México, Brasil, Colombia, están de pie. Sí, la otra grande está en severísimos problemas. El proyecto de la ultraderecha o de los ultraconservadores en Argentina se acaba de caer. ¿Quién va a pagar los 30,000 millones? Los argentinos. ¿A dónde van a quedar los 30,000 millones? ¿En las manos de unos cuantos inversionistas o magnates? Eso es lo que hicieron de Argentina, y eso quiere hacer Donald Trump con todos. A Petro, discúlpame, a Javier Milei le va a salir muy caro este préstamo de Donald Trump, así que hay que tener mucho cuidado lo que dice Petro con Estados Unidos, Vicente, y la presidenta, ese es el Petro, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hay que tener mucho ojo con no es el cártel de las medicinas o medicamentos, es a todas las mafias que hay en este país, Vicente, y hoy lo hace con la fuerza y les da un ultimátum. Así que están enlazados en personalidad, con sus formas cada uno, Claudia Sheinbaum Pardo,
Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, que están defendiendo la dignidad de América Latina. Vicente, un abrazote. Pepe, un abrazote. César, igual un abrazote. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, Vicente. Claro que sí, Paco, muchas gracias. Agradezco también al maestro Pepe Reveles, como todos los martes, y estamos al pendiente, Pepe, Paco. Con Descansen. mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por llegar a esta cita. Déjeme enlazarme con Toño Ruiz, que ya está preparando todo para arrancar la transmisión en su canal con Toño Ruiz. Mi querido Toño.